¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a una de nuestras invitadas. Ella es la congresista electa Marisa Glave. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y estamos a la espera del ex candidato presidencial, el señor Antero Flores Arauz, que tenemos entendido está ya llegando. Y antes de entrar a las noticias que vamos a desarrollar hoy día, tenemos otra que comentar que se acaba de producir en el Congreso, donde se aprobó, el Pleno aprobó, el informe sobre las agendas de la primera dama, que es un informe que además concluye que ella habría incurrido en los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria. Se aprobó por 64 votos a favor, 19 en contra y 7 abstenciones. Fueron 3 horas de debate, ¿no? Y efectivamente este documento, bueno, lo que va a suceder es que este documento va a ser enviado, me imagino, al Ministerio Público y tal vez pueda formar parte del expediente del fiscal Juárez, ¿no? Que es el que está llevando todo este tema. Se le vino a cargar un montón a la señora Nadine Heredia. Es una extraña coincidencia, no sé qué dice Marisa Glave para comentar un poco este tema del Congreso. Digo, porque justo estamos viendo también en la Fiscalía noticias nuevas sobre esto, ¿no? Bueno, yo primero quisiera señalar que también hoy día se señaló que querían de alguna manera involucrar a Verónica Mendoza en el debate que hicieron hoy en el Pleno. Hoy día Verónica mostró, y quiero también dejarles acá, la comunicación que ella misma mandó a la Fiscalía señalando que tenía voluntad de asistir en cuanto la citaran, y la respuesta de la Fiscalía señalando que en realidad no había mayor necesidad de su comparecencia, pero que tomaban en consideración que la citarían y su voluntad de participar en cualquier momento, ¿no? Solamente ratificando que ella ha señalado en más de una oportunidad que colaborará, si es que la llaman, en lo que sea oportuno. Sobre esta decisión del Congreso en realidad se debía venir, ¿no? O sea, yo creo que durante la campaña electoral vimos que en esa línea venían las investigaciones y que pues tendrá que ser la Fiscalía finalmente quien reciba lo actuado por el Congreso y determine hasta qué medida o no hay algún tipo de acción penal que pueda haberse señalado, ¿no? El tema acá es, creo, las declaraciones del presidente hace relativamente poco, ¿no? O sea, el presidente señaló que en general cualquier acusación sobre la señora Heredia vinculada a las agendas en realidad tendría que ser una acusación hacia él, ¿no? Que él sería un poco como que responsable en general. Yo no entendí muy bien cómo él puede hacerse responsable de unas agendas personales de otra persona, pero creo que era una manera de señalar, en fin, que sería una responsabilidad compartida. No entendí muy bien el gesto, pero en todo caso tendría que haber antejuicio porque él tiene esa protección y ella no, ¿no? Claro, pero digamos, sí, podría ser, la verdad, para alargar tal vez un poco el tiempo, pero la verdad es que siendo agendas de ella y que ella ha salido señalando que sí son suyas, la verdad es que no tiene ningún sentido la declaración, me parece, ¿no? Pero esto está evidentemente en manos de la Fiscalía. Este tipo de investigaciones, la verdad, lo único que hacen es eventualmente abonar pruebas, insumos, elementos de análisis para una investigación que ya está en curso en la propia Fiscalía, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer entonces es anticipar el tercer tema que tiene que ver con Nadine Heredia y que atiende ya no a lo que ha ocurrido en el Congreso, sino a lo que Perú 21 informa hará el fiscal Germán Juárez, quien ha dicho que la investigación a ella por este presunto delito de lavado de activos no solo va a tener lugar aquí a nivel nacional, sino también fuera del país. Sí, además estamos hablando aquí de una red, ¿no? Organizada, criminal, ¿no? Porque esa es la acusación que se está dando, que se lavó dinero a través de la campaña. Estamos hablando de la campaña del 2006 y se habla de defraudación tributaria 2011. también, ¿no? Bueno, por lo menos en el Congreso, la acusación en el Congreso comprende también defraudación tributaria, no solamente el lavado de activos. Sí. Y bueno, se está hablando... Pero el periodo es la campaña electoral 2006 o es 2006 y 2011. Entiendo que es 2006, ¿no es cierto? Claro, no hablan de las campañas. No hablan de los años. Hablan de los años. Hablan del tiempo que abarca las dos campañas, ¿no? Y la hipótesis fiscal apunta al lavado de activos de dinero ilícito proveniente de Venezuela y Brasil, ¿no? Por eso este último detalle, que la investigación se va a realizar a nivel internacional y se presume que el dinero habría sido transferido a cuentas en otros países. Bueno, por eso es que el levantamiento del secreto bancario de la esposa del presidente, no por eso, porque en realidad esto supone que llega el dinero acá y luego lo mandan a otros lugares, va a tener lugar en Venezuela, en Corea, en Panamá, en Suiza, en Brasil, en Barbados, en Francia, y siguen firmas, es decir, otros lugares que surjan en la investigación, habría dicho el
fiscal Germán Juárez. Bueno, y hemos escuchado también, o leído las declaraciones de Julia Príncipe, la ex procuradora, que salió muy mal, y algunos atribuían que por culpa de la señora Nadine Heredia ella fue sacada, ¿no? Y que la pena que le tocaría, correspondería a Nadine Heredia, si es que finalmente esto se ve en el Poder Judicial, porque está a nivel investigación, no hay acusación aún, pero si termina en el Poder Judicial y hay una sentencia, tendría que ser de 10 a 20 años de cárcel. Mira, yo creo que una de las, digamos, este caso se ha politizado evidentemente porque estamos hablando de la primera dama, además que como todos sabemos tiene un nivel de injerencia muy fuerte en el actual gobierno y que ha sido y es una figura importante del Partido Nacionalista y debe llamarnos a todos a la reflexión sobre el tema de financiación de los partidos políticos, ¿no es cierto? El uso de recursos económicos en las campañas electorales, como ustedes saben, durante la campaña, en más de una oportunidad que debatimos sobre el tema, yo les señalaba que a mí me parece que es fundamental no solamente transparentar el uso de dinero, sino poner un límite al uso de dinero. Es decir, no debiera ser que uno puede tener campañas de 5 millones, 10 millones, 20 millones y que no importa, ¿no? O sea, deberíamos tener también límites al uso. Pero en este caso en particular creo que es importante señalar que la unidad de inteligencia financiera en el Perú tiene serios problemas para poder actuar y que hasta ahora no tiene las competencias necesarias para poder realizar, por ejemplo, parte de lo que tú estás señalando ahí, Mario, se va a poder hacer porque Fiscalía finalmente interviene y se vuelve parte de una, digamos, investigación formal u oficial. Pero lo más probable es que, y como de hecho en otros casos ya lo ha dicho, la unidad de inteligencia financiera detecta movimientos extraños y podría, como ocurre en otros países, empezar, si quieres, una pesquisa que hoy en el Perú no puede hacer, ¿no? Y entonces creo que ojalá este tipo de casos, además de llevar al Congreso a hacer comisiones investigadoras que levantan en búsqueda de levantar un caso que finalmente tiene mucha relevancia pública, terminen apuntando a resolver algunos temas que son escollos. Entre ellos el señalar que el secreto bancario tiene reconocimiento constitucional en el Perú, lo que no tiene ningún sentido, ¿no? En la mayoría de países del mundo, las unidades de inteligencia financiera pueden actuar precisamente para prevenir o en todo caso actuar con rapidez ante posibles casos de delito de lavado de activos, ¿no? ¿Y ustedes cómo han hecho durante la campaña para poder ser transparentes? Porque me imagino que, a pesar de que la ley no los obliga, ¿no es cierto? ¿Cómo han manejado el dinero? ¿Cómo han hecho? Mira, no es fácil, Verónica, digamos, ¿no? O sea, además, nosotros, ustedes lo pueden ver, evidentemente hemos tenido la campaña más austera, ¿no? Por el simple hecho de mirar la calle y ver más o menos la presencia de la propaganda electoral o la cantidad de veces que hemos tenido propaganda en radios, que han sido muy pocas, y en televisión ninguna, ¿no? Entonces ahí es mucho más fácil ver más o menos cuánta plata manejamos nosotros. El tema son estas campañas mega millonarias, ¿no? Nosotros hemos tratado de tener un sistema centralizado de manejo de recursos. A través de una cuenta. A través de la cuenta institucional. Nosotros tenemos una cuenta institucional, pero a pesar de eso igual hay otras cuentas que también finalmente terminan abonando y terminamos teniendo más recursos que los que realmente entran por la cuenta institucional. Pero hay un tema que tiene que ver con que también somos un país pues grande, ¿no es cierto? Y tú tienes campañas en 25 territorios, es decir, no solamente la cuenta nacional obviamente se maneja desde Lima, ¿no es cierto? Pero hay también gastos que se hacen en las regiones, entonces siempre termina siendo compleja la contabilidad, digamos, ¿no? Y además hay que recordar que como tenemos una ley electoral que permite el voto preferencial, lo que terminas teniendo tú es 130 candidatos además de la plancha presidencial y son 130 campañas además de la campaña presidencial. Entonces, a veces lograr centralizar la información no es de lo más claro, ¿no? No, y además es un que tema imagino complicado. que se presupuesta una cantidad y de pronto en el camino se dan cuenta que esa plata no alcanza y en ese momento ¿qué tienen que hacer? De su bolsillo, pedir, a ver quién, o sea, ya eso nada más es bastante irregular, ¿no? Porque ¿a quién le pides plata? Los amigos se acaban, no sé, pues a los 2 meses y cuando les pides plata, peor todavía, los amigos se van corriendo más rápido, ¿no? Entonces, ¿a dónde recurres? Tienes que empezar a ver quién apuesta por ti y entonces ahí ya viene, bueno, ¿a cambio de qué te voy a ayudar hoy si mañana gana? Entonces eso ya es... Pero más eso sumamente depende también de los enredado, montos, ¿no? O sea, tú has visto reportes, una cosa es un reporte sobre 500.000 o 600.000, otra cosa es un reporte sobre 3 millones o 4 millones, digamos, ¿no? O sea, los montos son Bueno, pero realmente los delitos es por un significativos y sol, bastante los más delitos grandes, son ¿no? Por un solo, por Claro, 20 pero la millones, realidad es 300 millones. que las campañas que tenemos en el Perú tienden a ser muy caras.
y tienden a suponer un manejo de plata muy grande, digamos, ¿no? O sea, mucha gente dice que por distintas razones nosotros no pasamos a la segunda vuelta, pero lo que te dice cualquier persona que maneja marketing es, bueno, ustedes no tuvieron plata para entrar a la televisión. Y es verdad, o sea, en ningún momento tuvimos plata para poder, por ejemplo, pagar lo que finalmente es el medio a través del cual realmente se llega a nivel nacional, digamos, ¿no? Entonces, sí es cierto que el manejo económico termina siendo gravitante para una campaña electoral. Esta campaña ha ido muy poca propaganda no, televisiva. sí ha existido campaña pero televisiva. poca, Si o sea, uno la compara con la comparación- campaña de Fredemo en el 90. Imagino. Bueno, Y la que no campaña sirvió de de mucho, ¿no? del 90 creo que fue una de las más escandalosas en el país, ¿no? Pero esto no ha sido ni la décima parte de eso. Nada. No, a comparación solamente la del 2011. Sí. No, pero Ah, esa sí, fue mucho la menor. más aparatosa, ¿no? Sí. Y no sirvió de mucho tampoco. No sirvió de mucho. Así que ya ven que Así es. tampoco es que Bueno, la pero tele- hay que insistir para que este tipo de casos nos lleven no solamente al escándalo, que obviamente acompaña siempre cuando uno tiene sospechas, y peor aún si es que eventualmente hay una confirmación de este tipo de manejo, que suponen delitos y responsabilidades individuales. Esto tiene que ver con un manejo sistemático en el país, que tiene que ver con una pendiente reforma de la ley electoral que nos debe garantizar no solo la transparencia, sino el límite del uso de fondos. Una segunda cosa que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos. Los partidos políticos no vivimos en el aire, necesitamos funcionar, necesitamos locales donde operamos, necesitamos movernos en el territorio. Entonces, tú funcionas de dos maneras, o funcionas dependiendo de plata de personas que te dan o de manera muy austera. Y en la mayoría de lugares que funcionan con financiación pública hay mucha más transparencia, mucha más rendición de cuentas, ¿no? Y hasta ahora tenemos pendiente que en el Perú se implemente la financiación pública de los partidos políticos. Y a propósito de Nadine Heredia, entiendo que mañana se define si es que procede o no el arraigo, ¿no? O sea, la que imposibilidad, decide el Poder la orden, Judicial. así es, de que salga o no del país. Eso, digamos, depende de cómo se resuelva, pero si se resolviese en el sentido de que no puede salir del O país, negativamente. sumado a los 64 votos que ha obtenido en el Congreso el informe, indica algo acerca de la imagen con la que termina Sí. Este gobierno. la señora Heredia en particular, que era, digamos, la estrella luminosa del gobierno los 5 años, ¿no? Y que hablaba del futuro, además del joven partido nacionalista, ¿no? Que ha terminado, bueno, así, ¿no? Bueno, Es sobre todo, lamentable también, yo creo que para la- muchos esta es una investigación que lo mejor es que se haga de la manera más rápida posible y que la señora colabore de la mejor manera posible si es que ella tiene la conciencia tranquila y que participe de manera activa en esa investigación. Pero creo que para muchos, en realidad, el mayor sinsabor de la señora Heredia y del señor Humala es el incumplimiento de muchas de sus promesas, ¿no? Y cómo eso ha afectado en parte también la credibilidad de la clase política en el Perú. Bien, vamos a una primera pausa y regresamos con lo que dijo Verónica Mendoza, líder del Frente Amplio, hoy en una conferencia de prensa.